Normalmente, ¿dónde encontramos a pacientes con este método de soporte vital? Normalmente los encontramos en Doctor, unidades. Mande. perdón que lo interrumpa, es que no estamos viendo que se cambie las diapositivas. No sé si es porque no. ¿En qué diapositiva están? ¿Qué es la ventilación mecánica? Primera, no, en la primera. Ok. Gracias por avisarme, déjame checar. A ver, a lo mejor por cómo presenté, déjame toda la pantalla. Ok, a ver. Déjame ver si ahí, a ver. Ahí, ¿qué tal? ¿Ahí se ve la presentación? Sí, ya, ahora sí. Y ya estamos en qué es la ventilación, ¿verdad? Ajá, ¿en qué es? Sí, va. Perfecto, muchas gracias no avanzamos mucho. Esta es la primera, de la introducción. Esta es la primera diapositiva, ¿va? Sí, igual yo les voy a decir que ya cambié de diapositiva para que igual me hagan la mención si no cambió, ¿vale? Muchas gracias por hacérmelo notar. Entonces estaba con que ¿dónde normalmente utilizamos este tipo de método de soporte vital? Lo utilizamos en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de urgencias y cuando se transporta un paciente. Y como lo ven, pues en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de urgencias es donde prácticamente se trata a los pacientes críticos. Entonces, digamos que este es un método de soporte vital en pacientes críticos, ¿sale? Lo utilizan muchísimo en las áreas críticas, tanto en adultos, pediatría o neonatología, ¿ok? Y también hay otro tipo de unidades de cuidados intensivos más especializadas. Por ejemplo, unidad de cuidados intensivos de cardio o coronarios, unidad de cuidados intensivos obstétricos. Y siempre que se hable de paciente crítico, necesitamos disponibilidad de un ventilador mecánico por la gravedad de la situación en la que el paciente va a someterse o está sometido por la enfermedad. ¿Sale? Y como ya bien lo dije, lo utilizamos cuando hay un deterioro de la función respiratoria y puede ser directamente afectando al pulmón o por causas externas al pulmón. No necesariamente tenemos que tener una patología intrapulmonar o directamente en el parénquima pulmonar para considerar intubar a nuestro paciente o mantenerlo con este método de soporte vital. ¿Sale? Ya cambié de diapositiva. Ahora, ¿qué hace la ventilación mecánica a grandes rasgos, fisiológicamente hablando? Lo que hace es facilitar el intercambio de aire y el aporte de oxígeno, ¿sale? Lo que hacen nuestros pulmones, lo va a hacer la ventilación mecánica. La fisiología pulmonar que normalmente ahorita estamos desempeñando ustedes y yo en este momento, cuando intubamos un paciente, el ventilador se encarga de hacer ese intercambio gaseoso. ¿Sale? ¿Cómo lo hace? Por manejo y medidas de volúmenes y presiones específicas. ¿Sale? Ya veremos un poquito más adelante cómo es que funciona la mecánica del ventilador mecánico, valga la redundancia. ¿Sale? Pero prácticamente lo que hace es sustituir la función respiratoria y la puede sustituir de manera parcial o la puede sustituir de manera total. Tenemos varias modalidades ventilatorias en las cuales podemos ver este tipo de sincronización con el paciente o que el ventilador mecánico lleve toda la mecánica, ¿vale? Voy a cambiar de diapositiva en este momento. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? ¿Sale? Los podemos dividir en dos grandes grupos, objetivos fisiológicos y objetivos clínicos. ¿Sale? Los objetivos fisiológicos de la ventilación mecánica pues es obviamente apoyar el intercambio de gases en la ventilación alveolar y la oxigenación arterial, prácticamente lo que hace nuestro pulmón. ¿Sale? Nuestro pulmón en rangos fisiológicos o en su estado fisiológico lo que hace es hacer un intercambio adecuado. Ese es uno de los objetivos principales de la ventilación mecánica. Prácticamente, parafraseando lo que está diciendo aquí, es sustituir a nuestro pulmón cuando nuestro pulmón no puede hacer su función correcta. ¿Sale? Reducir el costo metabólico de la respiración. Cabe señalar que obviamente cuando tenemos un deterioro en la función respiratoria, sea intra o extrapulmonar, entran mecanismos alternativos para poder hacer que nuestros pulmones lleven a cabo esta función respiratoria. ¿Cuáles son uno de los mecanismos alternativos? El uso de músculos accesorios en la ventilación, ¿sale? En la ventilación fisiológica que nosotros llevamos. Normalmente cuando utilizamos ya este tipo de alternativa para respirar,
es cuando ya el paciente tiene dificultad respiratoria, y ustedes lo pueden ver con la clínica. Cuando un paciente ya tiene retracción sifoidea, marcaje de las costillas, disociación tóraco-abdominal, estamos hablando de que ya tiene una dificultad respiratoria marcada en base a la clínica y por ende está utilizando medidas alternativas para poder respirar adecuadamente. Entonces, con esto nos podemos, el ventilador lo que va a hacer es reducir este costo metabólico, ¿sale? Porque entre más uso de los músculos accesorios, pues más costo metabólico le está llevando a nuestro organismo para poder respirar adecuadamente, pero lo que resulta normalmente esto es en que el paciente se va a cansar y su pulmón prácticamente va a dejar de respirar, es lo que conocemos como paro respiratorio, ¿sale? Y obviamente minimizar la lesión pulmonar inducida por el mismo ventilador. Si no utilizamos un ventilador de manera adecuada, lo que puede hacer es de que en lugar de darle un beneficio a nuestro paciente, le podemos causar lesiones pulmonares asociadas o inducidas por el ventilador. Y lo que buscamos es minimizar los riesgos que conlleva ponerle un ventilador mecánico a un paciente con el mismo ventilador, ¿vale? Y los objetivos clínicos, básicamente los vemos en el paciente: la hipoxemia inversa, la acidosis respiratoria aguda inversa, aliviar la dificultad respiratoria, prevenir o revertir atelectasias. Todo esto lo podemos ver de manera clínica en el paciente. Objetivos clínicos, ¿sale? Estabilizar la pared torácica en caso de que nuestro paciente tenga tórax inestable, o protección de la vía aérea en caso de que nuestro paciente tenga un traumatismo craneoencefálico severo y a lo mejor no tiene nada en nuestro pulmón, pero necesitamos proteger nuestra vía aérea, ¿sale? O simplemente en algunos pacientes a los cuales se les va a llevar a cabo una cirugía, pues necesitamos permitir la sedación o el bloqueo neuromuscular. Esto se lleva a cabo mediante el ventilador mecánico o la ventilación mecánica. Voy a cambiar de diapositiva. Y bueno, vamos a ver básicamente la anatomía del ventilador mecánico, ¿vale? ¿Cómo está constituido el ventilador mecánico? Ustedes, cuando hagan sus clínicas a nivel hospitalario, estos aparatitos los van a ver muy seguido, ¿sale? Y pueden ver de distintos tipos, ¿ok? Pero la mayoría de los ventiladores mecánicos comparten básicamente su funcionalidad, es decir, lo que van a hacer, todos lo hacen de la misma manera, solamente lo de afuera, la carcasa, es lo que cambia, ¿vale? Pero es importante que ustedes conozcan cómo es que está constituido un ventilador mecánico, básicamente de la parte de afuera, no tanto el control que se lleva, sino la parte de afuera. ¿Por qué está constituido el ventilador? Ahora, el primer paso para poder administrarle este método de soporte vital a un paciente es poderlo conectar entre a la luz. El ventilador mecánico, hagan de cuenta que es como una computadora prácticamente. Necesita una conexión de luz. Generalmente se está conectado a una planta de energía. ¿Por qué? Los ventiladores mecánicos generalmente por seguridad tienen una batería de respaldo, por si se llega a ir la luz, por si hay una falla eléctrica, lo que sea. Asegurar que el paciente no se va a quedar sin ese método de soporte vital, porque como ya lo mencioné, muchas veces el ventilador va a hacer toda la chamba del paciente, y si nuestro ventilador se apaga, pues nuestro paciente no va a respirar. ¿Y qué va a pasar? Pues básicamente se nos va a ir el paciente. Entonces no queremos que se nos vaya el paciente por un problema de luz, ¿verdad? Entonces por eso se dice que se conecta directamente a plantas de energía. Los hospitales grandes, digo, como en que yo trabajo en el Hospital Civil Viejito, hay conexiones que van conectadas a la planta de energía y hay conexiones que no. Entonces normalmente se conectan estos ventiladores a ese tipo de conexiones. Vaya, y una vez que está conectado a la parte de la luz, ¿para qué? Para que le llegue energía al ventilador, energía eléctrica, y pueda hacer su función, se necesita una conexión de manguera de O2 y una de aire medicinal. La mayoría de los ventiladores, todos los ventiladores, eso sí, todos van a tener una manguerita verde, ¿sale? El verde es el color universal del oxígeno en ventilación mecánica,
¿vale? Entonces, siempre que vean una manguerita verde conectada a un ventilador o un aparato, significa que por esa manguera pasa el oxígeno medicinal, ¿sale? Y por el otro color amarillo va a ser el aire medicinal, ¿sale? Siempre que vean una manguerita amarilla saliendo de un aparato de ventilación mecánica o cualquier otro tipo de aparato con oxigenoterapia, pero que sea amarilla, por ejemplo, también los altos flujos, tienen este tipo de mangueritas siempre que la vean amarilla o verde, amarilla para aire, verde para oxígeno, ¿sale? Ahora, ¿qué les puse yo aquí? Es importante que conozcan estos aparatitos también ustedes, les digo, cuando hagan su preinternado, la clínica no sé si la siguen haciendo todavía en séptimo semestre, pero ya sea cuando ingresen a clínicas, o el preinternado, o el internado, o su pasantía, algún día se van a topar con estos aparatitos y con estas tomas, ¿sale? Estos aparatitos, ¿cómo se llaman? Este de aquí es un flujómetro y este de aquí es un manómetro, ¿sale? Mide la presión, mide el flujo, ¿ok? Ahora, normalmente que estoy señalando, que es el flujómetro, lo conectamos a dispositivos de alto o bajo flujo, ¿sale? ¿Por qué? Porque como ya lo dije, nos va a medir el flujo. Y de acá, que es el manómetro, normalmente lo conectamos a aparatos que llevan un flujo alto hacia un dispositivo que ya regula una FIO2 específica. Lo conectamos a ese y lo medimos por presión, ¿sale? El flujómetro básicamente tiene una bolita aquí que se eleva, dependiendo a cuánto le abran. Aquí con la perilla se eleva. Normalmente estos flujómetros son de 15 litros por minuto. Se eleva a 15, 10 y 5, ¿sale? Y la bolita de aquí que se eleva indica a qué flujo están llevando a su paciente. ¿Ok? Entonces, el medidor lo tiene aquí. En el cambio del manómetro, el medidor lo tiene el mismo ventilador. Cambia de diapositiva. Aquí hay un parámetro en este ventilador, por ejemplo, que se alcanzan a ver, espero que se alcance a ver, dice 21. Esa es la FIO2. Nosotros controlamos la entrada de oxígeno por medio del ventilador, no por medio de este manómetro, ¿sale? Nada más controlamos cuánta presión le va a entrar a nuestro ventilador, ¿ok? ¿Por qué es importante? Digo, esto ya son clases como de ingeniería biomédica, pero es importante porque cada proveedor de ventilador te dice que los ventiladores no deben de pasar de una cierta presión de O2 o de aire medicinal para que nuestro ventilador funcione adecuadamente. Ahora, si no tenemos un manómetro como y la entrada es directa como esta de aquí, es decir, aquí está la manguera y este es el pivote o bayoneta que nosotros llamamos y entra directamente aquí. No entra al manómetro directo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánta presión le está entrando? Por seguridad, los ventiladores tienen este manómetro pegado a la parte de atrás, es decir, acá atrás. Lo tienen pegado a este manómetro, el cual nos indica cuánta presión de oxígeno le está entrando, ¿sale? Y por medio de eso, determinar y controlar la presión que le está entrando. La presión del ventilador se puede controlar con esta perilla, que es una perilla de control, ¿sale? Si es mayor, normalmente cuando son las presiones mayores a 80 PSI, existe riesgo a que pueda inducirle algún daño al ventilador mecánico. Entonces, por eso tiene esta perilla de control para poderle bajar, ¿ok? Bueno, espero que no haya dudas de aquí. El oxígeno, tanto el aire, lo pueden conectar de 2 vías, con entrada directa por bayoneta o con entrada de rosca, ¿sale? Si se fijan, esta también tiene una bayonetita que entra aquí, a esta que dice aire, o puedes tener una rosca, que igual funciona con un manómetro, pero entrando a la toma de aire, ¿sale? Y digo, tenemos otras tomas también, como la de vacío y la de óxido nítrico en algunos hospitales, pero siempre deben de estar señaladas para que ustedes conecten la manguera o el manómetro correspondiente del gas medicinal que ustedes van a proporcionar. Y bueno, como ya les comenté, tenemos muchos modelos de ventilador mecánico, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, aquí yo en mi hospital manejo ventiladores como el Vela, el Avea, que es el Sabina, que es
el Draeger B800, que es este, Engstrom, que es este, y bueno, si se fijan en su anatomía o la parte externa del ventilador, son muy diferentes. Unos se ven más sofisticados que otros, y claro, depende también el modelo, ¿sale? Son como computadoras prácticamente. Hay unas que salieron hace mucho tiempo, como son los Sabinas, y hay otras que son más nuevos, como es este Draeger B800, ¿va? Entonces, algo que señalar. Como les dije, los ventiladores, normalmente, o sea, la funcionalidad del ventilador va a ser la misma. Este proporciona la mayoría de modos ventilatorios que este, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias radica en que los ventiladores los pueden utilizar tanto en adultos como pacientes pediátricos o como pacientes neonatales. No todos los ventiladores los pueden usar en esos tres modos. Hay ventiladores que solamente los pueden utilizar en modo pediátrico, hay ventiladores que solamente en modo adulto y hay ventiladores que solamente en modo neonatal, ¿sale? Y aquí, si se fijan, les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el Vela, por proveedor solamente nos dice que lo debemos de utilizar en adultos, ¿sale? El Avea, no sé si se alcance a ver si tienen muy buena vista, pero aquí tiene unos monitos en esta parte de aquí, ¿sale? Que puede ser configurado a adulto, pediátrico y neonato, ¿sale? Puede utilizar esos tres modos, es decir, si me llega un pacientito recién nacidito de 1 kilo de peso, que no sé, nace con un síndrome de distrés respiratorio agudo y le necesitan conectar un ventilador, puede ser un buen ventilador para conectar, ya que tiene el modo neonatal, pero no, ¿sale? ¿Por qué? Porque no tiene el modo neonatal, es una configuración que tiene este ventilador. Entonces, me interesa que ustedes sepan que hay modos en los ventiladores, no todos funcionan con lo mismo. Y es importante que lo sepan porque muchas veces, les va a pasar en su práctica clínica, pero muchas veces la disponibilidad de algunos ventiladores que se tienen en el momento no son para el tipo de pacientes que están necesitando ahorita. Es decir, supongamos que nada más tengo este ventilador disponible y el paciente que van a intubar es un neonato, pues no les sirve este paciente, aunque se lo quieran conectar. ¿Ok? Entonces, primera diferencia, depende del ventilador que van a usar. Depende del paciente que necesite, es el ventilador que van a usar. ¿Ok? Otra, si se fijan, aquí hay unas piezas que yo les puse aquí en imagen. Una pieza, otra pieza, y todas son diferentes. Pero, ¿cuál es la analogía entre ellas? Estas piezas, esta y esta, se llaman bloques de exhalación. ¿Sale? Ahí, conectado a estos bloques de exhalación, es donde va conectada la exhalación, valga la redundancia, de nuestro paciente. ¿Por qué es importante? Porque por medio de la exhalación va conectado este otro aditamento que se llama sensor de flujo. Este es el de este ventilador, si se fijan aquí está instalado. Este es el de este ventilador, si se fijan aquí está instalado. Este es el de este ventilador, si se fijan aquí está instalado, y el Avea y el Vela comparten un mismo bloque de exhalación. La diferencia es que el Avea lo tiene ya integrado por dentro con esta compuerta y el Vela lo tiene expuesto de esta manera aquí, pero los dos comparten el mismo bloque de exhalación. ¿Sale? ¿Por qué es importante? Porque pegado al bloque de exhalación existe este otro aditamento que se llama sensor de flujo. Son diferentes, si se fijan. Y este sensor de flujo es una pieza fundamental del ventilador porque este sensor nos indica qué es lo que mi paciente está exhalando. Es decir, si yo le estoy proveyendo de 500 mililitros de volumen tidal, por ser un ejemplo, ahorita vamos a ver más de volúmenes y capacidades, pero si yo le estoy proveyendo de volumen a nuestro paciente, con el ventilador, es decir, yo le programo un ejemplo, 500 mililitros de volumen tidal a nuestro paciente. ¿Cómo sé que mi paciente sí está recibiendo esos 500? Con este sensor. Este es el que me sensa dependiendo del ventilador, es el que me sensa prácticamente todo lo que está exhalando mi paciente. El ventilador prácticamente le provee de lo que nosotros programamos, pero ¿cómo sé cuánto exhala mi paciente? Con este sensor. ¿Sale? Entonces es fundamental en un ventilador mecánico.
Hasta ahí, chicos. ¿Hay alguna duda? Por el momento no, doctor. Ok, continuamos. Ahora, el armado de un ventilador, ¿sale? Como ya vieron, esta es la parte del ventilador, su pantallita bien bonita con sus curvas, que ya posteriormente vamos a ver. La parte del bloque de exhalación. Una cosa que se me olvidó señalar, todos estos aditamentos ventilatorios no son desechables, ¿sale? Son reutilizables. Se deben con cada paciente que se deja de utilizar, se quita. Obviamente estas piezas se quitan y se deben de esterilizar en un proceso específico. ¿Sale? Se esterilizan y se vuelven a utilizar con otro paciente, pero una vez ya esterilizadas, ¿va? Caso contrario sucede con el circuito de ventilación, ¿sale? Tenemos, digámoslo así, tenemos varios circuitos de ventilación mecánica y dependiendo ahí sí también, si el paciente es neonato, pediátrico o adulto, es el circuito que vamos a utilizar, ¿sale? Lo único que cambia entre un circuito y otro es la longitud y el diámetro del tubo, ¿va? Normalmente el que más van a utilizar pues es el adulto, ¿verdad? Bueno, dependiendo también en dónde están. Si están en un hospital pediátrico, pues van a utilizar el de pediatría. Si están en una unidad materno-fetal, pues probablemente más utilicen el neonatal. Pero bueno, para fines prácticos, este es el ventilador, este es el circuito, perdón, que está conectado al ventilador, porque tiene dos vías. Aquí, si se fijan, tiene dos vías. Y este también. En las dos vías son azul clarito. Y en las dos vías es una de color blanco y otra de color azul fuerte. Una es inspiración y la otra es exhalación. Por medio de un tubo, el ventilador va a proveer el volumen, la presión, la capacidad que nosotros le vamos a proveer a nuestro paciente. Y por el otro tubo, mi paciente va a exhalar. ¿Sale? Todo lo que entra de aire, eventualmente tiene que salir. ¿Sale? Nosotros inspiramos, entra a nuestro pulmón y exhalamos. Entonces, cuando hablamos de un ventilador mecánico, debemos de tener estas dos vías, ¿sale? Una por donde inspira mi paciente y otra por la que exhala, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos circuitos? Este circuito de abajo tiene esta camarita. Esta camarita se llama cámara de humidificación, ¿sale? ¿Qué hace la cámara de humidificación? Si recuerdan o si alguna vez lo han visto en alguna película, serie, en el hospital, lo que sea, normalmente cuando intuban un paciente, la intubación es orotraqueal, es decir, entramos por la boca hasta nuestra tráquea, ¿verdad? Entonces, en nuestro sistema respiratorio nos estamos saltando una parte fundamental, que es la nariz. La nariz en el sistema respiratorio funge como filtro, funge como filtro, pero también funge como humidificador, ¿sale? Natural de nuestra vía respiratoria. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos saltamos la nariz al intubar a un paciente? Necesitamos de sustituir esa función que está teniendo nuestra nariz en nuestra respiración. ¿Cómo lo sustituimos? Con esta cámara. Esta cámara va conectada a una base térmica, que es esta, ¿sale? Le llamamos nosotros humidificación activa, ¿sale? La humidificación activa básicamente está prohibida por agua. Aquí se llena de agua para producir humedad y obviamente nuestra nariz de manera fisiológica también cumple con proveerle de temperatura al aire que respiramos. Normalmente es la temperatura corporal. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros ponemos la temperatura, digo, está en 37, yo sé que eso ya entra en una temperatura un poco alta para fines fisiológicos, pero se programa esta temperatura de manera que el aire inspirado pueda entrar humidificado y a temperatura para simular perfectamente o sustituir perfectamente el aire que nosotros inspiramos de manera normal. Si no tenemos esto, la humidificación activa con esta base, con esta cámara humidificadora,
lo que hacemos, ¿y por qué no lo tenemos? Porque vamos a utilizar este circuito que, si se fijan, no lo tiene, como este de acá. Entonces utilizamos una a la que llamamos nariz artificial, o también lo pueden conocer en fisiología pulmonar como humidificación pasiva. ¿Sale? Lo que hace es tener un filtro aquí que está húmedo, que funge como para crear humedad, más no cumple para producir temperatura. Esta es la desventaja de la humidificación pasiva a la humidificación activa. ¿Sale? Esa es la gran diferencia, pues. Y como finalización también en el ventilador, cuando un paciente está intubado y tiene un circuito, también necesitamos un nebulizador para ventilador tipo jet. ¿Por qué tipo jet? Bueno, pueden ser de varios tipos de nebulizadores. Este es el que más comúnmente se utiliza, pero debe de tener este nebulizador en T. ¿Para qué? Para que entre en el circuito y poder nebulizar, administrarle medicamento inhalado a nuestro paciente en caso de que así lo requiera. ¿Vale? Pero sí existe este aditamento para la ventilación mecánica. Ahora, volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a entrar un poquito al área de fisiología. Básicamente la mecánica pulmonar funciona con estos dos rubros, los volúmenes y capacidades pulmonares. Ahora, si se acuerdan, existen los volúmenes pulmonares y la suma de estos nos da la capacidad pulmonar. ¿Por qué es importante recordar la ventilación mecánica? Porque con estos volúmenes y capacidades pulmonares nos van a ayudar a poder programar de manera adecuada un ventilador mecánico. Los ventiladores funcionan con este tipo de volúmenes o presiones. Digo, la presión ya es otro tema que también vamos a ver, pero funcionan básicamente con esta base fisiológica, que son los volúmenes y capacidades pulmonares. Ahora, si se acuerdan, los volúmenes pulmonares vienen siendo 4 de manera generalizada, pues. En nuestro volumen residual, que es el volumen que no podemos modificar en lo absoluto, ese volumen es el que se queda ahí en el pulmón una vez que nosotros básicamente podemos sentir que sacamos todo nuestro aire. Queda un volumen residual que es el que impide que mi pulmón colapse. ¿Sale? Este volumen residual en ventilación mecánica nosotros lo conocemos como PEP, es un parámetro ventilatorio. Ahorita lo vamos a ver para que ustedes lo tengan más fresco, que lo entiendan un poquito mejor. Vaya, pero es un ejemplo para poderles mostrar que los volúmenes forman parte de la ventilación mecánica prácticamente, sale la base. Entonces, recordando también, tenemos el volumen de reserva expiratoria, que prácticamente es la capacidad máxima o el esfuerzo máximo que nosotros podemos tener para poder hacer una expiración profunda. ¿Sale? Nuestro volumen corriente, que es básicamente las respiraciones normales que nosotros llevamos a cabo en situaciones que inclusive son imperceptibles. Y el volumen de reserva inspiratoria, que es la mayor cantidad de aire que puedo inspirar, ¿sale? Y tenemos del otro lado las capacidades pulmonares, que prácticamente serían la suma de estos volúmenes. Por ejemplo, la capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva inspiratoria con el volumen residual. La capacidad vital, es decir, todo lo que nosotros podemos controlar con nuestra respiración, es la suma de estos tres. Y la capacidad pulmonar total, pues es la suma de todos los volúmenes pulmonares, ¿sale? Se dice aproximadamente que la capacidad pulmonar total en un paciente adulto varía entre los 5 y 6,000 mililitros, o 5 y 6 litros. Ahora, ya entrando un poquito más de lleno, y entrando un poquito más de lleno a lo que es ya la mecánica pulmonar, es decir, ya vimos cómo está constituido un ventilador, ya vimos cuáles son las partes del ventilador.
ya vimos prácticamente lo del circuito, las piezas del ventilador, cómo funciona, la manguera de aire, oxígeno, el humidificador activo, todo eso, pero vamos a entrar un poquito más de lleno a lo del paciente. Ya vimos el ventilador, pero también necesitamos ver lo del paciente. ¿En qué casos vamos a requerir este tipo de método de soporte vital? ¿Sale? Y como ya les dije, la ventilación mecánica se puede dividir en dos grandes grupos, la invasiva y la no invasiva. ¿Sale? Pero ahorita vamos a ver la invasiva, intubación del paciente. Puede ser orotraqueal, nasotraqueal, por traqueostomía, cualquiera. Pero vamos a intubar a nuestro paciente, ¿sale? Ahora, la decisión de intubar a un paciente puede ser muy obvia. Es decir, un paciente que no responde, un paciente que dice, si no lo intubo, se me muere. Es decir, por ejemplo, un paciente en coma o con un Glasgow muy bajito, básicamente en coma es un Glasgow de 3, o un traumatismo craneoencefálico severo, con deterioro neurológico, que por ende va a necesitar una protección de la vía aérea. Entonces puede ser tan obvia la necesidad de intubar, pero también puede no estar muy clara la necesidad de intubar un paciente. Ahora, ¿cómo yo lo voy a determinar? Aquí le puse la decisión, puede estar clara la decisión de no intubar en una emergencia. Por ejemplo, hay pacientes que los ven de clínica muy graves, es decir, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, que a la clínica lo ven, es un paciente con dificultad respiratoria, es un paciente diaforético, es un paciente que parece que les va a caer en paro respiratorio en ese momento, ¿sale? Y sí, su patología no son enchiladas, pues es una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, claro que es un paciente que necesita ser hospitalizado y atendido en el momento, pero un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva normalmente mejora a la administración de fármacos, ¿sale? Los fármacos selectivos para su patología. En ese tipo de casos no se necesita llegar hasta este método de soporte vital, como es la intubación o la necesidad de ventilación mecánica, ¿sale? Simplemente se necesita evaluar muy bien al paciente para saber qué es lo que se va a necesitar. Ahora, ¿cómo vamos en grandes rasgos? Yo se los quise como dividir en grandes rasgos, ¿cómo para hacerlo más dinámico, más sencillo? ¿Cómo es que vamos a decidir intubar o no intubar? Con 3 preguntas, ¿sale? Pregunta número 1. ¿Está en riesgo la permeabilidad o la protección de la vía aérea? ¿Sí o no? Son preguntas de sí o no, prácticamente. ¿Está fallando la oxigenación de mi paciente? ¿Se anticipa la necesidad de intubación? Es decir, yo como médico conozco la patología, sé llevar un buen abordaje diagnóstico y sé cuál va a ser el curso clínico esperado de esta patología. Y por ende, sé que tarde o temprano mi paciente se va a necesitar intubar, lo intubo. Anticipo la necesidad, ¿sale? ¿En qué casos? Por ejemplo, para ponerles casos, está en riesgo la permeabilidad o la protección de la vía aérea. Se me ocurren varios casos que la pregunta puede ser, la respuesta puede ser sí en estos casos. Por ejemplo, en un paciente con crisis asmática que no revierte a medicamentos inhalados, ¿sale? La crisis asmática, la hiperreactividad bronquial es tan fuerte que mi vía aérea se cerró. Entonces, la permeabilidad está comprometida. Entonces, ¿qué hago? Necesito que mi paciente respire. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un tubo, ¿sale? Y le voy a poner ventilación, le voy a poner un ventilador mecánico para asegurar la respiración de mi paciente, ¿sale? No porque mi paciente tenga algún problema de oxigenación o directamente en el parénquima, sino porque la permeabilidad de mi vía aérea hacia distal o proximal está comprometida y yo necesito asegurar que mi paciente respire. Si la respuesta es sí, intubación, ¿sale? Está fallando la oxigenación del paciente. Ahí, pues ahora sí, cómo decirlo. Cualquier patología que involucre la falla respiratoria o la falla en la función respiratoria, dependiendo de la clasificación y de algunos parámetros extra, eso ya es meterme a cada patología por específico, pero generalmente
Cuando ya tenemos un deterioro, una falla respiratoria muy marcada, por ejemplo, en una neumonía asociada a adquirida en la comunidad, que entra en una crisis o en un estado de dificultad respiratoria severa, en la cual ya mi paciente tiene una hipoxemia marcada, básicamente ya está entrando a sepsis y choque séptico después. Entonces, digo, no, pues necesito intubar a mi paciente, ¿sale? ¿Por qué? Porque prácticamente mi origen está en el parénquima pulmonar. Mi pulmón no va a estar funcionando adecuadamente, entonces necesito un soporte ante eso, ¿ok? ¿Se anticipa la necesidad de intubación? Si la respuesta es sí, obviamente necesitamos intubar al paciente. Hay diversas patologías en las cuales la necesidad de intubación por el curso clínico esperado va a ser la intubación del paciente. En el 2020, del 2020 al 2022, nos tocó aquí en el hospital atender a muchos pacientes con COVID-19 durante la pandemia. Muchos de esos pacientes, su curso clínico esperado por la clínica, por los laboratoriales que manejaban, por el curso clínico que ya sabíamos después de haber tratado muchos pacientes, era que los íbamos a intubar, ¿sale? Hay ocasiones en las cuales anticipar la necesidad de intubación le va mejor en la mortalidad de nuestro paciente, ¿sale? Y no esperarnos a que sea la última opción. Esto va a involucrar mucho en el criterio médico de cada uno de ustedes cuando lo lleven a cabo. ¿Por qué? Si hay momentos en los cuales dices, ¿sabes qué? No quiero intubarlo de manera inicial, creo que no es lo indicado. Creo que vamos de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, no intubarlo de manera inicial, pero si ya sabemos con qué estamos lidiando, con qué patología específica estamos lidiando y sabemos que el curso clínico va a resultar en una intubación, lo intubo desde inicio, ¿sale? Porque ya sé cuál es el curso clínico esperado. Hay patologías que inician muy benignas y terminan siendo muy malignas, ¿sale? Dependiendo, claro, de cada organismo, de cada paciente. Cada organismo es muy diferente. Y nosotros, básicamente, los pacientes, aún con la misma enfermedad, pueden reaccionar de manera muy diferente. Entonces, tratamos pacientes enfermos, no enfermedades. ¿Okay? Entonces, cada uno es diferente. Hay que hacer un abordaje diagnóstico personalizado con cada paciente. ¿Ok? Entonces, pero ese es el resumen por las cuales les puse estas 3 preguntas. Ahora, las condiciones que ameritan la ventilación mecánica. Hay muchísimas, muchísimas. Y se pueden dividir en grandes subgrupos. ¿Sale? Como aquí les puse ejemplos. ¿Sale? De manera generalizada yo les puse esas 3 preguntas. Pero de manera ya más específica, más particular, pues hay muchísimas patologías que de entre ameritan ventilación mecánica en la mayoría de los casos, ¿sale? Y se pueden dividir por anatomías, por enfermedad vascular, por el tipo de enfermedad que esté teniendo, por el tipo de afectación que esté teniendo. Y bueno, aquí hay muchas, digo, estas se las puse como ejemplos. Pero pueden ser tumores, pueden ser procesos en los cuales la demanda ventilatoria incrementa, como la sepsis, el choque séptico, la acidosis metabólica severa, puede ser por una hipoventilación, ya sea por el sistema nervioso periférico o por alguna disfunción muscular respiratoria, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, la miastenia, distrofias musculares, etcétera, etcétera. ¿Sale? Enfermedades pulmonares asociadas a la vascularidad, como la tromboembolia pulmonar, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimas, ¿sale? Y estas son unas pocas de todas las que hay, la gran generalidad, pues. Ahora, entrando al grupo generalmente de las patologías que conllevan intubar a un paciente por la causa intrapulmonar o porque está afectando directamente a nuestra respiración, entramos en el concepto en el que llamamos insuficiencia respiratoria. Y ahora, en fisiología pulmonar, generalmente lo que nosotros denominamos como insuficiencia respiratoria es clínica
más un deterioro gasométrico evidenciado por una hipoxemia, es decir, que nuestra presión parcial de oxígeno disminuya o que esté en rangos entre 60 o 65 o menos, ¿sale? Esto lo podemos medir con una FiO2 mayor al 60%, es decir, si tenemos un deterioro todavía así, con una FiO2 medida de arriba del 60% o con un aumento en la presión de dióxido de carbono por encima de los 60-65 más la clínica, ahora sí que no hay duda. Tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria que normalmente con estos datos francos lo conllevan a una ventilación mecánica. Ahora, ya entrando más de lleno a lo que es las generalidades en el paciente, como ya les venía diciendo, la ventilación puede ser invasiva o no invasiva. La invasiva puede ser por medio de tubo endotraqueal o orotraqueal, como es que es el 95% de los casos que van a ver cuando se intuba de manera electiva o inicial un paciente. Puede ser con traqueostomía, ya es de manera crónica, cuando se intuba a un paciente de manera ya crónica. O se anticipa la necesidad de que el paciente va a estar utilizando esto de manera crónica. Denme un segundo, chicos. Un alto flujo AUSIN. Por favor. Y por el herbo. Ya deben de tener. Ok. Te llamo cualquier. Sí. Gracias. Perdón, chicos, siguiendo me quedé en la parte en la que, de manera crónica la traqueostomía. Digo, en casos ya muy específicos también podemos tener la intubación nasotraqueal, entrando por narina, pero ya son casos muy específicos, ¿sale? Y de manera no invasiva, y estas son las maneras en las cuales se puede ventilar un paciente de manera no invasiva, con una mascarilla oronasal, la cual está involucrada la comisura o labial, es decir, la boca y la nariz, la mascarilla nasal, que solamente está comprometida la nariz, o la mascarilla total face, que está comprometida por básicamente toda la cara. ¿Okay? Dependiendo de qué tipo de patología, de qué tipo de paciente estemos tratando, vamos a utilizar la interfaz. ¿Ok? Esto igual pasa con el método invasivo. Ahora, aspectos importantes en la ventilación mecánica. Siempre se debe de contar en todo paciente intubado o todo paciente sometido a la ventilación mecánica, independientemente si es invasiva o no invasiva, se debe de tener monitorización del paciente. ¿Sale? En la monitorización del paciente obviamente vamos a encontrar el control de la frecuencia cardíaca, que es fundamental cuando hablamos de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque el monitor básicamente nos va a indicar cuántas respiraciones está teniendo nuestro paciente y si va acorde a lo que yo estoy programando en el ventilador, ¿verdad? Entonces, esto me ayuda muchísimo a llevar un buen control ventilatorio, ¿sale? El control de la oximetría, ¿sale? Que normalmente lo vemos aquí en color azul cielo. La capnografía, que es un indicador bastante utilizado en la ventilación mecánica para poder determinar la evolución ventilatoria. Y obviamente la frecuencia cardíaca en todo monitor y tensión arterial. ¿Okay? Siempre es fundamental contar con estos parámetros y estos parámetros en la monitorización del paciente. Ahora, entrando más de lleno, esto, la realidad es de que es un poco complejo de entender de inicio. Se los voy a tratar de explicar de la manera más digerible posible, ¿vale? Pero en la ventilación mecánica tenemos un montón de modos ventilatorios. Aquí pueden ver, ¿no? Todas estas siglas pertenecen a distintos modos. Todos los modos ventilatorios funcionan de manera diferente en cuestión
a oxígeno, a cuestión al volumen o presión que vamos a hacer, y pueden ser ciclados por tiempo, pueden ser ciclados por flujo, pueden ser ciclados por volumen, pueden ser ciclados por un montón de vías alternativas, ¿ok? Son muchos. ¿Qué modo usaré? Dependiendo del paciente. No trato enfermedades, sino trato enfermos, ¿sale? Entonces, dependiendo de lo que vea en mi paciente es el modo que voy a usar. Ahora, como les dije, este es un tema muy complejo y me gustaría abordar, déjenme checar esto. Bueno, ahorita vamos a ver esto. Me gustaría abordar estos modos que ustedes ven en pantalla, me gustaría abordarlo en una tabla para que quede mejor explicado, ¿ok? Ahora, los modos ventilatorios los podemos catalogar en 3 grandes grupos, así se los acomodé yo para que sea más fácil en el nivel ahorita que ustedes están, que son estudiantes de medicina. Está perfecto que ustedes lo entiendan así, ¿ok? Tenemos modos convencionales, modos alternativos y modos no convencionales, ¿sale? Modos convencionales, ventilación controlada o asisto control. Normalmente lo pueden ver señalado con estas siglas, ACB o simplemente AC. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que normalmente la ven con estas siglas, SIMB. Y la ventilación espontánea o presión soporte, generalmente las ven con estas siglas, PSV. ¿Sale? Los modos alternativos de ventilación mecánica no los vamos a ver, son modos específicos para tratar algunas anomalías ventilatorias que nosotros vemos en la práctica clínica. ¿Sale? Son modos sumamente específicos que conllevan una explicación detallada de cada modo ventilatorio. Yo les voy a explicar básicamente estos 3 que son los que más se utilizan en la práctica clínica, ¿ok? Y los modos no convencionales de soporte ventilatorio, solamente hay uno, ventilación de alta frecuencia oscilatoria, o por sus siglas, HFP. Este modo ventilatorio es un modo muy especial, solamente se utiliza en neonatología y en pediatría, y consta de llevar un paciente a una misma presión sostenida a alta frecuencia. Frecuencias de entre 150 y 900 respiraciones por minuto. ¿Sale? Es un modo muy específico, muy poco convencional, que solamente está probado que sirve en pacientes neonatales o pediátricos. Ahora, bueno, acá factores a tener en cuenta para elegir la modalidad. Bueno, sí es importante saberlo. El objetivo preferente de la ventilación mecánica. No es lo mismo ventilar un paciente con una crisis por EPOC, por ejemplo, y no es el objetivo el mismo que, por ejemplo, a un paciente que vamos a someter a ventilación mecánica por un proceso quirúrgico. El objetivo no es el mismo, ¿sale? Entonces, el modo ventilatorio va a depender del objetivo también de la ventilación. La causa, si es que la tenemos, la causa y tipo de insuficiencia respiratoria que conlleva. El carácter agudo o crónico de la insuficiencia respiratoria, el grado de adaptación de la máquina al paciente, y viceversa, porque como vamos a ver, hay modos ventilatorios que se sincroniza ventilador-paciente. El estadio cardiovascular de nuestro paciente y el patrón ventilatorio del enfermo. ¿Sale? En caso de que igual lo queramos sincronizar al paciente. Ahora, dos tipos generales de la ventilación mecánica. En la ventilación mecánica, ustedes van a encontrar que se puede ventilar un paciente por volumen o por presión, ¿sale? Puede estar controlado el ventilador por volumen o por presión, ¿sale? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Sale? Cuando nosotros controlamos por volumen, la presión es variable, y viceversa, cuando nosotros controlamos por presión, el volumen es variable, ¿ok? Cuando controlamos por volumen, básicamente nosotros le indicamos a nuestro ventilador a cuánto volumen quiero que insufle mi pulmón. Y en caso contrario, cuando controlamos por presión, a cuánta presión voy a someter a mi pulmón y
y con base a esa presión determinar un volumen. ¿Okay? No sé si me explico, es un poco complejo de entender de inicio, pero me gustaría que se queden con esta diferencia, pues, de dos grandes formas de ventilar a un paciente, por volumen o por presión, ¿sale? Así hagan de cuenta que si lo vemos como en un conceptual, primero, vamos a ver si vamos a intubar a nuestro paciente o modo no invasivo. Perfecto, ya decidimos que invasivo. ¿Qué modo ventilatorio voy a usar? No, pues voy a usar asisto control. Perfecto. El asisto control lo utilizo por volumen o por presión. Así va, o sea, conforme les voy dando la presentación, así es como se va configurando la ventilación mecánica. Espero que lo puedan entender. Pero bueno, continuamos. Los modos convencionales. Como ya les indiqué, vamos a ver los modos convencionales de la ventilación. Sale los que ya habíamos visto, el asisto control, o ACB, o CMB, o AC. El CPAP, o la presión de la vía aérea continua, que también conocemos como presión soporte. Y el SIMB, la ventilación mecánica intermitente sincronizada. ¿Okay? Son 3 modos convencionales de ventilación. Estos 3 modos convencionales de ventilación son los que generalmente más ustedes van a ver en la práctica clínica y son los que me interesan que conozcan. ¿Sale? A lo mejor de inicio no los van a dominar o no van a saber cómo configurar un ventilador para poder poner estos modos, pero ya es una gran ventaja que ustedes como estudiantes en esta etapa de su carrera conozcan que existe esto. ¿Sale? Porque muchas veces ustedes al iniciar la residencia pues no saben absolutamente nada de ventilación mecánica y es un poco más difícil cuando no llevas nada fresco. En cambio, cuando ya sabes un poquito del tema, cómo funciona, mínimo qué son los modos y que los ventiladores funcionan por volumen o por presión y que la base de la ventilación mecánica son los volúmenes y capacidades pulmonares, ya es una gran ventaja y créanme, avanzan muchísimo para poder entender y para poder ahora sí ustedes llevar a cabo la ventilación mecánica en un paciente crítico como es, ¿sale? Entonces, vamos a ver estos 3 modos. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, la ventilación controlada o la ventilación asisto control, ¿sale? Ahora, ¿con qué me gustaría que se quedaran ustedes en base a esta modo ventilatorio? Es que la ventilación asisto controlada, la ventilación controlada, como su nombre lo dice, su característica principal es que el ventilador realiza todo el trabajo, ¿sale? Todo lo que normalmente nosotros hacemos, inspirar, respirar, tener nuestro propio volumen, controlar nuestro propio volumen, nuestra propia respiración, cuánto insuflo, cuánto exhalo, todo eso lo va a hacer el ventilador. El paciente no va a tener ningún esfuerzo ventilatorio. Son pacientes que probablemente están bajo una pseudoanalgesia, son pacientes que normalmente están totalmente en coma, son pacientes que tuvieron algún deterioro neurológico muy importante, el cual no reacciona, o son pacientes que tienen un deterioro respiratorio muy marcado, el cual ya no está funcionando adecuadamente y necesita el ventilador hacer toda la chamba, ya que el paciente no puede. ¿Ok? Pero esta es básicamente la característica principal de la ventilación asisto control, el modo asisto control. El ventilador realiza todo el trabajo y por ende va a haber más parámetros ventilatorios porque necesitamos configurar todo lo que normalmente nuestro pulmón normalmente hace, como frecuencia respiratoria, volumen tidal si voy a manejar volumen, presión inspiratoria si es que lo voy a manejar por presión, flujo, tiempo inspiratorio, presión positiva al final de la exhalación, FiO2 y trigger o sensibilidad, ¿sale? Sí, creo que no me faltó ninguno, pero ahorita los vamos a ver. Ahora, parámetros en los ventiladores, eso es lo que quería ver. Los parámetros en la ventilación. Aquí vemos una pantallita de un ventilador mecánico, ¿sale? En la pantalla tenemos 3 rampas o 3 diagramitas. Cada una expresa algo diferente. Por ejemplo, la rampa número 1 nos está expresando la presión.
que estamos programando en el ventilador, la presión que está llevando mi paciente. La rampa de en medio nos está indicando el flujo ventilatorio y la rampa de hasta abajo nos está indicando el volumen, ¿sale? Expresado en mililitros, ¿ok? Entonces, normalmente estas son las modalidades, digo, los parámetros en sus rangos específicos. La modalidad, por ejemplo, que ahorita estamos viendo es asistocontrol. En este caso estamos viendo asistocontrol, específicamente asistocontrol controlado por volumen. ¿Cómo lo sé? Porque aquí estoy configurando el volumen. En todos los ventiladores generalmente les aparece una barra en la parte inferior y una barra lateral, ya sea derecha, o izquierda. ¿Sale? En la barra inferior están los parámetros configurables. Son los parámetros que ustedes como médicos configuran. ¿Sale? Cuánto volumen corriente, cuánta frecuencia respiratoria, cuánto PEP y cuánta concentración de oxígeno, o comúnmente llamada fracción inspirada de oxígeno o FiO2. ¿Sale? Y en la parte lateral, ya sea derecha o izquierda, nosotros podemos ver prácticamente lo que está realmente pasando en el pulmón del paciente, ¿sale? Nosotros estamos programando este volumen tidal, pero ¿cuánto me está dando? Aquí hay dos. Un volumen, generalmente se expresa como volumen tidal inspirado y volumen tidal exhalado, ¿sale? Ahora se preguntarán, oye, doctor, ¿por qué aquí marca más de lo que normalmente yo le pongo, que normalmente es el exhalado? Aquí hay una E y aquí hay una I, inspirado, exhalado, ¿sale? Normalmente el paciente conlleva en un ventilador a exhalar más, o el ventilador así lo marca. ¿Por qué? Porque también se toma en cuenta lo de los tubos, lo del circuito respiratorio. Ahí hay volumen atrapado, hay espacio muerto, pues llamémoslo así. Entonces, por ese espacio muerto suele contabilizar un poco más de volumen de lo que hay. En ventilación mecánica decimos que lo fisiológico es más menos 50 mililitros en base a lo que tú configuraste. ¿Ok? Entonces, este es así como se expresa en esta imagen, es un ventilador programado en asistocontrol con los parámetros establecidos, 60 de concentración de oxígeno, PEP. El PEP es un parámetro muy importante, lo van a ver en prácticamente todos los modos ventilatorios. El PEP es, creo que ya se los había mencionado, es la presión positiva al final de la exhalación y es el que funge en base a mis volúmenes pulmonares, es el que funge como volumen residual. Es el que hace que mi pulmón no colapse, ¿vale? Sí, por eso se dice presión, se maneja obviamente no por volumen, sino por presión. Presión positiva, debe de haber una presión positiva al final de la exhalación, ¿sale? En sus siglas en inglés, pero eso es lo que prácticamente hace el PEP. Al final, mi paciente terminó de exhalar, lo que hace es mantener una presión positiva al final de la exhalación de mi paciente para que mi pulmón esté insuflado y no colapsado. ¿Ok? Ahora, como ya les había platicado, dependiendo de la ventilación que el modo ventilatorio que van a programar, después se programa si el modo ventilatorio lo quieren por volumen o por presión. En este caso, por ejemplo, ¿se acuerdan? Vimos volumen control o asisto control, ACV o CMD, cualquiera, ventilación mandatoria controlada. Puede aplicarse con control volumen o con control presión. La mayoría de modos ventilatorios así funcionan, ¿sale? Y lo vemos aquí. Una vez que ustedes pongan en el ventilador, ok, yo quiero asisto control, pero lo quiero por volumen, ok. Entonces, lo que tú vas a configurar es el volumen que le va a entrar a mi paciente. Es el programado. En cambio, y aquí cuando ustedes ventilan por volumen, mi presión va a ser variable. ¿Sale? El volumen circulante es programado en el volumen control y la presión es variable, ¿sale?
todo lo que lleve presión aquí, el parámetro que sea por presión en la ventilación controlada por volumen va a ser variable y viceversa. Sé que parezco trabalenguas, lo siento, pero así prácticamente es como una forma de poderlo explicar de manera algo detallada, pues. Todo lo que sea presión acá, en la ventilación controlada por volumen va a ser variable. Todo lo que sea volumen acá, en la ventilación controlada por presión va a ser variable. ¿Okay? Y estas son las curvas que normalmente vemos en nuestra ventilación controlada por presión es esta y por volumen es esta. ¿Sale? Aquí realmente no les tengo una curvita de volumen. Creo que ahí se me fue un poquito. Nada más se le ve la curva de flujo. De flujo es esta y la de presión es esta. Acá está presión y flujo. Pero básicamente en presión controlamos, hagan de cuenta que aquí es la inspiración. Inspira a mi paciente, terminó de inspirar, ya está en su inspiración máxima y mantiene una presión programada. ¿Sale? Mantiene una presión programada, una presión constante, como aquí dice parámetro, presión máxima. En la ventilación controlada por presión va a ser constante. Aquí vemos la constancia. Se mantiene constante, constante, constante y exhala el paciente. En cambio acá, este es un modo de asisto control controlado por volumen. Mi presión es variable. Llega aquí un punto máximo cuando mi paciente le entró todo el volumen que yo programé y por ende llega a bajar la presión después del volumen que le insuflé a mi paciente. ¿Sale? La presión es variable aquí, la presión es constante aquí. Un modo por volumen, un modo por presión. En la ventilación SIMB o ventilación mecánica intermitente, mandatoria, intermitente, sincronizada, lo que hacemos es a ver, permítanme un segundo, ¿eh? No sé si... Ah, ok, perdón. Ay, perdón, vi que levantaron la mano apenas. ¿Hay algo? Dígame. Ah, esa es una muy buena pregunta. Gracias por preguntar. Ahora, siempre es una de las preguntas que más se hacen en mi rubro, pues, en mi práctica. Los estudiantes generalmente siempre preguntan, los internos residentes siempre preguntan, ¿cuál es mejor? ¿Volumen o presión? ¿De qué depende? ¿Cómo decido yo si ventilo por volumen o por presión? Ahora, básicamente en cualquier bibliografía, en cualquier artículo médico asociado a la ventilación mecánica que ustedes puedan encontrar, siempre les dice cuál es mejor, con la que el profesional de la salud esté más familiarizado. Así es, no hay ninguna diferencia en la evolución o en la mortalidad, morbilidad del paciente si yo utilizo presión o volumen, no hay diferencia. Al paciente le va a ir igual de mal o le va a ir igual de bien si ventilo por volumen o por presión. La diferencia radica en que el profesional de la salud se familiarice con uno u otro. Si yo soy alguien, un médico de cualquier especialidad, que me familiarizo, no, sabes que yo me familiarizo muy bien con volumen. Para mí me gusta volumen, sé que sé configurar mi ventilador en volumen, ventila por volumen. Tú ventila, no te metas a la presión. ¿Sale? Ahora, no, yo soy al revés. Yo me encanta manejar la presión. Sé manejar muy bien los parámetros con presión inspiratoria. Entonces manejo por presión, no me meto al volumen. Sé que a lo mejor no esperabas esa respuesta, pero prácticamente así es. No hay científicamente hablando, en medicina basada en evidencias, no hay ninguna diferencia en utilizar un modo por volumen y un modo por presión. Al paciente le va a ir igual de bien o le va a ir igual de mal. Lo que sí va a determinar es si el profesional de la salud, en este caso los médicos, están más familiarizados con un modo o con otro. ¿Sí respondí a tu pregunta? Perfecto. Continuamos entonces. El SIMB.
¿Sale? El SIMB o la ventilación intermitente, mandatoria intermitente sincronizada. Ahora, la diferencia del asisto control que ya vimos, este modo ventilatorio se sincroniza con el paciente. Es decir, ¿qué pasa aquí? El ventilador va a ser una parte y el paciente va a ser otra parte. ¿Ok? Permítame un segundito. El ventilador va a ser una parte y el paciente va a ser otra parte. Necesitamos que se sincronice, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el objetivo de este ventilador? Si se fijan, la característica principal del modo ventilatorio pasado era que el ventilador hacía toda la chamba, ¿cierto? En el objetivo va a ser permitir al paciente que pueda sincronizarse con el ventilador. Normalmente este modo ventilatorio va subsecuente a un asisto control, es decir, un paciente que primero lo estuve ventilando por asisto control, el ventilador está haciendo toda la chamba, pero como yo sé que el paciente puede llevar a cabo una ventilación espontánea, le pongo este modo ventilatorio. Y de esta manera puedo ver si mi paciente se puede sincronizar, si mi paciente tiene espontaneidad ventilatoria. Si es así, significa una evolución favorable en la ventilación mecánica. Si no lleva a cabo ventilaciones espontáneas, pues todavía no está suficientemente adiestrado el paciente como para poder respirar de nuevo. No sé si me doy a entender, pero bueno, aquí les puse una grafiquita que ejemplificado de mejor manera es: tengo mi inspiración. Esta parte de aquí, esto de aquí, está determinado por el paciente, por el ventilador. Esto lo hace el ventilador, ¿sale? Lo marca. Este es el tiempo, prácticamente es la presión, ¿sale? Entonces, entra la presión, sale y exhala mi paciente. De aquí, entre ciclo y ciclo, es el periodo espontáneo. Y aquí, como puedo ver, hay unas espigas. ¿Qué me indica esto? Que mi paciente trató de respirar, que mi paciente trató de llevar a cabo un esfuerzo para poder ventilar por su propio esfuerzo. ¿Lo logró de manera adecuada? No, pues no llega a esto, pero tengo espontaneidad. Tengo un periodo espontáneo en el cual mi paciente está tratando de respirar. Y eso lo puedo yo programar en el ventilador mecánico. ¿Cuánta chance le doy a mi paciente en cuestión a cuánto le puedo permitir de esfuerzo? Ahorita les digo en qué parámetro vemos eso. Pero ¿cuánto le puedo permitir de esfuerzo? ¿Ok? En la ventilación, este ya es CPAP. A ver, déjenme ver. No, déjenme ver si en un ventilador lo puedo meter. Ok, a ver si lo alcanzan a ver. Bueno, en de aquí, en este ventilador Vela, aquí tenemos varios modos ventilatorios. Sé que se ve un poquito borroso, disculpen que no lo tenga un poquito más claro. Creo que es una de las... bueno, aquí se ve mejor, ¿va? En se ve mejor. Ahora, que ya que vimos un poquito de todo esto, ya podemos entender un poco más esta imagen. ¿Cómo? Aquí arriba, ¿qué dice? Volumen AC. ¿Qué significa? Que nuestro modo ventilatorio es asisto control. Es decir, nuestro ventilador está llevando todo el trabajo ventilatorio. Tenemos 3 curvas: curva presión, flujo y volumen. Ahora, es asisto control, ¿cierto? Sí. ¿Por qué vía me estoy yendo? ¿Por volumen o por presión? Por volumen, aquí se los marca, ¿sale? Este ventilador aquí lo marca. Hay otros que no lo marca. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Por el parámetro. Aquí en no se alcanza a ver las letras acá abajo, yo se las voy a decir qué es. Esto de aquí, el que dice 20, son las respiraciones por minuto, ¿sale? De aquí que dice 500 es el volumen tidal. Por eso se está manejando por volumen, porque yo estoy programando el volumen. Acuérdense que cuando ventilo por volumen, lo que yo programo es el volumen, la presión es variable. Aquí yo no voy a manejar presión. Lo que voy a manejar es volumen y la presión va a ser variable. ¿Sale? Entonces, frecuencia, volumen, flujo, que aquí le estoy poniendo 35 litros por minuto de flujo.
Este que dice 0.1 es la pausa inspiratoria, es decir, si quiero que mi paciente al llegar a su capacidad máxima inspiratoria tenga una pausa. Es decir, inspiro y en lugar de luego exhalar, mantiene una pausa. Se mide en segundos. Por ejemplo, aquí le están poniendo una pausa inspiratoria de 0.1 segundos, es decir, casi nada. ¿Sale? Esto me ayuda a regular la relación inspiración-exhalación. ¿Ok? Este que dice aquí 5 es la presión positiva al final de la exhalación. Como ya les dije, PEP. Este de acá que dice 2 es la sensibilidad. Ahí es a donde voy. La sensibilidad marcada, lo pueden marcar, se puede medir, por litros por minuto. La sensibilidad o el trigger, como en algunos otros ventiladores lo van a ver, es el esfuerzo que mi paciente tiene que hacer para poder vencer al ventilador. Otra vez lo voy a mencionar, ¿sale? Para que quede un poquito más claro. Este parámetro de aquí, la sensibilidad, yo la programo de 1, 2, 3, 4, 5. Regularmente lo fisiológico es de 2 a 3. Este de aquí lo programo para que este sea el parámetro en el cual mi paciente tiene que vencer ese esfuerzo ventilatorio para poder tener una respiración espontánea. Entre más litros por minuto aquí de la sensibilidad o los disparos por flujo, entre más alto lo tenga, más esfuerzo tiene que realizar mi paciente para poder llevar a cabo una ventilación. Entre más abajo lo tenga, menos esfuerzo tiene que realizar mi paciente para poder llevar a cabo una ventilación. ¿Sale? Espero que me di a entender. Si no me di a entender, ahorita con todo gusto lo vuelvo a explicar. ¿Sale? Y este de aquí que dice 21 es la FiO2 o la fracción inspirada de oxígeno. ¿Sale? Que ahorita no le está entrando nada. Todos respiramos a 21%, entonces no le está entrando o no le estamos programando nada. ¿Va? Pero bueno, espero que quede ahora un poquito más ejemplificado con esto de aquí, que prácticamente así es como van a ver un ventilador en la práctica clínica, ¿sale? Con estas 3 curvitas, con estos parámetros, ventilado AC, ya sea por volumen o por presión. Y bueno, vamos aquí. Aquí. Este de aquí, perfecto. Entonces, como ya les dije, este modo ventilatorio de CMB trabaja muy de la mano con ese esfuerzo del paciente para poder tener un periodo espontáneo, ¿sale? Como ya les dije, a diferencia del asisto control, el paciente puede respirar espontáneamente entre las respiraciones obligatorias. Ustedes le van a programar, en este modo ventilatorio, ustedes le van a programar cuántas o cuáles van a ser las respiraciones obligatorias de mi paciente. Es decir, yo digo, yo le configuro al ventilador que tiene que respirar forzosamente 20 respiraciones por minuto. Forzosamente las tiene que respirar. Perfecto. En el SIMB, esas 20 respiraciones se pueden cumplir de manera con el ventilador mecánico o de manera espontánea con el paciente. ¿Sale? Dependiendo si mi paciente vence el esfuerzo necesario para poder tener este periodo espontáneo. ¿Ok? Ahora, algunas utilidades o indicaciones en este modo ventilatorio es en pacientes con patrón respiratorio normal, pero sus músculos respiratorios son incapaces de realizar un trabajo respiratorio. Este sirve como un mecanismo de soporte para mis pacientes o cuando ya se está poniendo la necesidad de retirar el ventilador. ¿Por qué la necesidad de retirar? Porque técnicamente mi paciente ya empieza a tener esfuerzo espontáneo, ¿sale? Si mi paciente ya empieza a tener por sí mismo esfuerzo, pues entonces ¿para qué quiero el ventilador si mi paciente puede respirar por su propia cuenta? ¿Ok? Este es uno de los modos ventilatorios que me ayuda a evaluar la progresión satisfactoria en la ventilación mecánica. Ahora, CPAP es uno de los modos ventilatorios que por sus siglas es presión positiva continua de las vías aéreas respiratorias. Este es uno de los modos ventilatorios más sencillos, ya que engloba muy pocos parámetros ventilatorios.
¿sale? Básicamente funciona con PEP, con la presión positiva al final de la exhalación. Aquí vemos el cuadrito, está en CPAP, así lo ven en un ventilador. Como ya lo dijimos, presión, flujo y volumen, ¿sale? Modo ventilatorio, programación, es decir, los parámetros que ustedes pueden programar aquí abajo, y lo real, lo que le está entrando y lo que está entrando a la vía respiratoria de mi paciente y lo que está exhalando de la vía respiratoria de mi paciente, ¿sale? Ahora, aquí, en este modo ventilatorio, básicamente necesitamos 3 parámetros fijos. FiO2, es decir, cuánto oxígeno le voy a proporcionar. PEP, para que no colapse mi pulmón. Y presión soporte, ¿sale? Que es esta, que ahorita lo tienen manejando en 0. ¿Sale? No necesita presión soporte, el paciente está respirando por su propia cuenta. Ahora, en los pacientes inician todas sus respiraciones, es decir, mi paciente está respirando por su propia cuenta. Respira perfectamente por su propia cuenta, tiene la autonomía de respirar por sí solo, ¿sale? Oiga, doctor, y si mi paciente respira por sí solo, ¿por qué lo tengo bajo ventilación mecánica? Idealmente, este es el modo ventilatorio que nos indica que ya está próxima a su extubación, ¿sale? Es un modo, es básicamente viéndolo de esta manera, es el último modo ventilatorio que ustedes van a tener, en su mayoría de los casos, antes de extubar a su paciente. ¿Por qué? Porque con este modo ventilatorio ustedes pueden ver que su paciente prácticamente ya está respirando con normalidad. Mantiene un buen volumen, una buena presión inspiratoria. Su concentración de oxígeno es baja para poder llevar a cabo el ciclo respiratorio correcto. Sus presiones están bien, su volumen está bien, sus gasometrías, porque todo paciente bajo ventilación mecánica está bien, sus gasometrías, pese a que él está respirando por sí solo, están bien. Es un paciente que próximo está a la extubación, ¿sale? En ventilación mecánica invasiva es el modo que nos indica la próxima extubación, siempre y cuando esté ventilando adecuadamente, ¿ok? Ahora, su mayor uso es en modos de trastornos respiratorios relacionados con el sueño, como se me fue el nombre, discúlpenme, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, perdón. Cuando los pacientes tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, se les pone un aparatito casero, que es así se le llama CPAP, casero, que lo único que tiene es este modo ventilatorio, que lo único que le va a hacer es presión soporte. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, este tipo de patología hacen apneas durante el sueño, dejan de respirar. Entonces el aparato que hace, detecta cuando el paciente dejó de respirar y ¡pum!, le inyecta una dosis de presión, sale positiva, o una presión soporte, ¿ok? Entonces, en este caso es cuando se utilizan este tipo de modos relacionados al sueño, pero la diferencia es que cuando son relacionados al sueño no se utiliza una intubación, se utilizó una interfaz no invasiva, ¿ok? Ahora, los criterios de extubación, cuando hablamos en un paciente con ventilación mecánica invasiva, ¿sale? Hay criterios requeridos y hay criterios adicionales. ¿Okay? Los criterios requeridos se necesitan, criterios clínicos utilizados para determinar la preparación para las pruebas de respiración espontánea. Es decir, cuando ya tengo estos criterios requeridos, que son forzosamente tenerlos para poder llevar a cabo una extubación, es porque ya voy a poner a cabo a mi paciente a las pruebas de respiración espontánea. Las pruebas de respiración espontánea pueden ser en modalidad SIMB o CPAP. ¿Ok? Criterio requerido número 1, la causa de la insuficiencia respiratoria ha mejorado. Es decir, por ejemplo, mi paciente tuvo una neumonía adquirida en la comunidad por estreptococo pneumoniae, se detectó a tiempo, sí tuvo una marcada insuficiencia respiratoria, pero con antibiótico-terapia, método de soporte vital, ha mejorado mucho y prácticamente terminó su esquema de antibiótico, por el cual su causa mejoró. Perfecto. Criterio requerido número 1, check. ¿Sale? Criterio requerido número 2, PaFiO2. ¿Sale? Nuestra relación presión arterial de oxígeno, FiO2,
que sea mayor de 150. Acuérdense que nuestro índice de Kirby o nuestro índice PAFIO2 nos ayuda a determinar la gravedad de la patología que lo llevó a mi paciente a tener esta ventilación mecánica, ¿sale? Regularmente cuando tenemos una PAFIO2 o un índice de Kirby menor a 150, significa que nuestro paciente requiere sigue requiriendo de un mecanismo o de una oxigenoterapia de muy alto flujo o avanzada como es la ventilación mecánica. ¿Sale? Cuando ya lo tenemos de 150 a 250, lo podemos catalogar como una insuficiencia respiratoria moderada, y cuando ya lo tenemos arriba, básicamente de 250, ya hablamos de una leve. ¿Ok? Si no mal recuerdo, corríjanme si me equivoco, creo que era así. Esta PAFIO2 o este índice de Kirby se tiene que cumplir con más de 90% de saturación de oxígeno, ya sea en una gasometría o por pulsoximetría, y con una FiO2 de menor de 40%, y con una PEP menor o igual a 5 centímetros de agua. ¿Vale? Criterio número 2, lo checamos con una gasometría y con la FiO2 del paciente. Pasó, check, perfecto, llevamos 2 criterios. Nuestro pH, le tomamos la gasometría y nuestro pH está arriba de 7.25. No estoy diciendo que no tiene una alteración ácido-base, no. Estoy diciendo que está arriba de 7.25. Idealmente debería estar entre 7.35 y 7.45. ¿Sale? Para estar compensado, para estar en valores normales. Pero si está arriba ya de 7.25, tenemos nuestro próximo criterio requerido para la extubación. ¿Sale? Un paciente con una alteración ácido-base que esté arriba de 7.25 no es criterio suficiente como para tenerlo intubado. Entonces, si ya está por arriba de 7.25, es muy buen parámetro para poder extubarlo. Estabilidad hemodinámica. O que tenga medicamentos vasopresores en dosis baja o nula. ¿Sale? Que nuestro paciente esté hemodinámicamente estable sin necesidad de medicamentos vasopresores o que la dosis sea muy baja. Criterio número 4, check. Capaz de iniciar un esfuerzo inspiratorio. Esto lo vamos a ver en el ventilador con los modos SIMB o CPAP. ¿Ok? Si ya lo vemos que es capaz perfectamente de iniciar una respiración espontánea, criterio número 5, check. Criterios adicionales o criterios opcionales. Estos serían en el mejor de los casos. Obviamente que mi hemoglobina sea mayor a 7 miligramos por decilitro, es decir, que mi paciente no esté en una anemia severa. Que su temperatura central que no esté básicamente en fiebre. Y que su estado mental esté despierto o alerta o fácilmente despertable. Estos 3 son opcionales. Si no tiene estos 3, pero tiene estos 5 de acá, no se preocupen, se puede extubar. ¿Sale? Y básicamente es toda la presentación. ¿Hay alguna duda, chicos? Pregunta, aclaración. De verdad, con todo